El análisis y la opinión con Germán Vargas Lleras en 6 AM. 7 de la mañana, 9 minutos. Comencemos por el final. La columna en el diario El Tiempo ayer del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras se cierra con una sentencia muy preocupante. La reforma laboral no resiste ningún análisis. Destruirá empleo formal, generará más pobreza y desigualdad. No resolverá en nada la precaria situación de informales y desempleados, ni para las mujeres y los jóvenes. Es la reforma de una dirigencia sindical egoísta y de espaldas al país. Saludamos a esta hora a nuestro analista de cabecera, Germán Vargas Lleras. Germán, buenos días. Buenos días, Gustavo. Pues mucha tela para cortar en esta reforma que, entre otras cosas, nos preguntamos si va a profundizar o no la informalidad en este país desde la perspectiva suya. Bueno, Gustavo, yo creo que sí. Esta reforma ni es estructural ni está pensada para enfrentar el problema de la informalidad en Colombia. Recordemos que hoy tenemos más de 9 millones de personas que trabajan en la informalidad, 3.5 millones de desempleados. El indicador de desempleo ya supera el 13%. De manera que esta reforma, le agregaría yo, eleva los costos laborales, según Fenalco, en más de un 30%. Recordémosle a los oyentes que el salario mínimo se incrementó en un 16%. A eso hay que agregarle las prestaciones sociales. Los costos de la reforma elevan domingos y festivos los recargos al 100%. El recargo nocturno a partir de las 6 de la tarde se impone. La jornada laboral se reduce de 48 horas a 42. La licencia de paternidad se amplía de 2 a 12 semanas. Los contratos de los aprendices ahora serán a término fijo. De manera que todo esto, Gustavo, aumenta los costos laborales, como ya les señalé, entre un 30 a un 35%. Naturalmente, el más afectado es el comercio, pero no olviden que el comercio representa el 26.5% del empleo nacional. Según mi criterio, pararán la contratación de personal muchísimas empresas. ¿Y qué veremos? Arreglos directos. Esto sí, por fuera de la informalidad. Gustavo, es una mala idea introducirle tanta rigidez a la contratación. Es una mala idea que la regla general pasen a ser los contratos a término indefinido. Pensemos, por ejemplo, ya viene la Semana Santa. Ese es un empleo estacional, es un empleo temporal. Yo me pregunto, ¿quién va a contratar personal a término indefinido cuando los costos no dan? ¿Qué resulta? Se abre la puerta a más informalidad. ¿Quiénes sufrirán? Los que más van a sufrir son las empresas pequeñas y medianas, las MIPYMES, que hoy en Colombia son el 80% de la fuerza productiva. ¿Y por qué lo digo? Porque las empresas pequeñas y medianas son las que tienen menos capacidad de absorber estos costos y ninguna capacidad de entrar en un proceso de formalización. Pero esto no ocurre solo aquí. Los países con mayor flexibilidad laboral registran las menores tasas de desempleo. Pensemos en los Estados Unidos, que hoy tienen pleno empleo. Pensemos en países como Suecia, Estocolmo, Dinamarca, registran tasas de desempleo inferiores a un dígito. Por el contrario, los países con menor flexibilidad laboral, como Francia o como España, ya rondan un 20% de desempleo. De manera que, en mi criterio, esta reforma va a fomentar la informalidad. Doctor Vargas, ¿cómo cree usted que la reforma puede afectar el ingreso de los colombianos, de las dos partes, los formales y los no formales?
Juan o Jorge, ¿quién me pregunta? Jorge, sí, señor. Jorge, bueno, la va a afectar de dos maneras. En primer lugar, si se estimula la informalidad y si no se contrata, pues miles de colombianos van a dejar de percibir un ingreso. Pero le agregaría, si las empresas no pueden absorber los costos, estos serán trasladados al producto final, a los consumidores. Pensemos en los alimentos, en la ropa. Terminarán afectando el bolsillo de todos los colombianos, porque alguien tiene que pagar estos mayores costos laborales. Y naturalmente el sector productivo se los trasladará al producto final. Eso significa más carestía, más inflación, menos consumo. Y si la gente naturalmente compra menos, también se restringe la capacidad del sector productivo para generar empleo. Le repito, alguien va a pagar los mayores costos que implica esta reforma, y eso seremos todos los colombianos, viendo afectado el precio final de los alimentos y de los insumos básicos. Doctor Vargas Lleras, es decir que lejos de que esta reforma genere la creación de nuevos empleos, ¿usted lo que está viendo es que puede generar más despidos? Naturalmente, Diana, baja la creación de empleo. Es el peor momento para introducir esta reforma. Recordemos que según los pronósticos de varios economistas, incluido el Banco de la República, Colombia va a bajar de una tasa de crecimiento del 7.5 al 0%. Si a eso sumamos las nuevas cargas tributarias que impuso la reforma, que entrará en vigencia este año, más la incertidumbre, más niveles de inflación como los que ya registramos y altísimas tasas de interés, yo le diría que lo que va a ocurrir es que la gente va a empezar a despedir a sus trabajadores con causa justa o sin ella. Y si a eso, Diana, le sumamos los nuevos criterios en materia de estabilidad reforzada, y si el Congreso resuelve introducir la estabilidad absoluta, o sea, la imposibilidad de despedir a ningún trabajador, me temo mucho que los empresarios saldrán de la mayor cantidad de sus empleados y trabajadores durante el trámite del proyecto de ley y antes de su sanción. Hablando de gente que se va a quedar sin ingreso, antes de entrar en ese tema, Fraile, ¿usted tiene datos a esta hora del gremio de las aplicaciones, Alianza IN? Sí, señora, ellos estiman que 80.000 personas se quedarían sin trabajo al establecer la necesidad de un contrato laboral que no le interesa a los repartidores porque les manejaría su tiempo, pero además establecería un vínculo que para ellos sería complejo de romper en el tema de cumplir horarios, de hacer papeleo. En este caso en particular, señalan ellos estas cifras que son bien preocupantes, Gustavo. No solamente es que se puedan perder 80.000 empleos de los repartidores, es que hay más de 75.000 comercios que están aliados y registrados en estas aplicaciones, y que si se van esos repartidores, las pérdidas irían incluso hasta los 432.000 millones anuales en pedidos que se dejaron de hacer. Calculan ellos que si salen esos 80.000 repartidores, habría 600.000 domicilios menos que se están haciendo. Hoy en día hay 2.5 millones de colombianos registrados en las aplicaciones de domicilios, y las cifras son tremendas. Germán, la reforma no solamente quiere que les den un contrato formal de trabajo, sino que no les exige exclusividad, o sea que es una cosa absolutamente inviable en la realidad. Comparto las opiniones que expresó Jorge. Es cierto, hay 120.000 repartidores. De estos, 90.000 perderían su trabajo. Lo perderían empresas como Rapid, como Mensajeros Urbanos, como PiliBox, porque en este ambiente de trabajo a través de las plataformas no existen barreras de acceso. Me refiero, cualquier persona puede empezar a trabajar mañana, si así lo desea, a generar un ingreso. Recordemos que esto, en su gran mayoría, también es una población migrante, de estudiantes, de desempleados, que dedican pocas horas a esa actividad y sin ninguna frecuencia diaria ni fija. A la mayoría no les interesa tener un horario fijo de trabajo. Lo hacen por pura necesidad económica,
pero quieren preservar su independencia. Económicamente, Gustavo, es imposible de un día para otro convertir a 130.000 repartidores en 130.000 empleados fijos, vinculados mediante un contrato laboral. Y tiene razón Jorge, hay 75.000 comercios que se verían afectados, 2.5 millones de usuarios, 8 millones de pedidos sufrirían, pero el gobierno ha hecho oídos sordos. El gremio que agrupa a las plataformas ofreció al gobierno protección, afiliación de todos ellos a la seguridad social, ofreció pagarles la salud y la pensión, los riesgos laborales, los seguros de accidente, pero nada de esto tuvo eco al ser discutido el proyecto de ley de la reforma laboral. Hablando del gobierno, el presidente, pero sobre todo el viceministro de Trabajo, le contestaron a la columna y lo atendieron un poquito, sobre todo en la parte sindical. Naturalmente, Gustavo, pero el viceministro de Trabajo, según mi criterio, y ustedes espero lo compartan, habla más como un dirigente sindical que como un viceministro de Trabajo. ¿Esta reforma favorece excesivamente a los sindicalistas o no? Pues claro, en mi criterio está pensada para complacer a 1.2 millones de trabajadores que hoy se encuentran sindicalizados, pero particularmente a sus élites. Si quiere, le menciono qué incluye este proyecto y que es muy preocupante sobre el derecho a la huelga. En primer lugar, autoriza las huelgas de manera indefinida en asuntos tan delicados como los servicios públicos. De manera que en el futuro veremos a las generadoras de energía o a las distribuidoras sin prestar el servicio porque se les permite parar indefinidamente. Lo veremos en los servicios de transporte, en los servicios de salud, de alimentación, en el sector financiero, inclusive en compañías como la de celulares o de la de seguridad. La huelga, le repito, de aquí en adelante podrá ser indefinida. Esto conducirá huelgas indefinidas a la quiebra de empresas, a la propia afectación de la sociedad en su conjunto. Acabará además con el ingreso de los propios trabajadores sindicalizados, porque en una huelga indefinida, pues naturalmente no recibirán salario. Es una manera en que una tercera parte de los afiliados a un sindicato pueden arrodillar a las mayorías y a los empresarios en los procesos de votación de las huelgas. Es una huelga que se autoriza sin reglas, que puede hacerse por cualquier razón, que no necesita de ningún requisito. Claro, los ingresos de los sindicatos subirán enormemente, ya que todos los trabajadores de una empresa, estén o no sindicalizados, tendrán que pagar de su salario los aportes al propio sindicato. Genera la impunidad más absoluta, pues además de que se reducen las causales para declarar la ilegalidad de la huelga, los responsables ni podrán ser despedidos por justa causa. Para no hablarle de la coadministración a que llevará esta reforma por parte de los sindicatos a los empresarios. 7:23 a.m, ya tendremos posibilidad de meterle más lupa a la reforma laboral. Germán, buena semana para usted, muchas gracias. Gracias, Gustavo. Saludes a todos y a sus oyentes.